El actor sindical siempre es un actor decisivo en la Argentina, o los actores sindicales, no hay uno solo, y cada época tiene características, dirigentes, liderazgos, temas diferentes. Esta la tuvo también la época de Menem hace 20 años. Hay un protagonista que está con nosotros hoy, que protagonizó aquellos tiempos y algunos anteriores, y estos. Hoy es secretario de Política Económica de la Confederación General del Trabajo, la Confederación General del Trabajo, cuyo líder es Antonio Caló. Está Horacio Guilini con nosotros del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Horacio, gracias por estar acá. Si vos tuvieras que definir exactamente qué haces en tu cargo hoy en la CGT, ¿cuál es la función? Bueno, servir básicamente al Consejo Directivo y al Secretario General en un asesoramiento en materia de 3 ejes de la economía. Uno es denunciar la agenda y la manipulación del sistema que normalmente nos bombardea, como pueden ser riesgo país, el tema del dólar, corridas, etcétera, etcétera. Lo otro es tratar de instalar dentro de la agenda los temas propios de los trabajadores, del movimiento obrero, que bueno, obviamente muchas veces tenemos el problema de ser silenciados. Y bueno, y el tercer eje es tratar de producir desde el punto de vista nuestro propuestas alternativas a lo que podríamos llamar en una época que se llamó la sintonía fina de este proceso, de este modelo, que nos interesa, nos lo defendemos, ¿no? El primer punto está claro. El segundo punto, vos hablabas de los temas de los trabajadores. Por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, en el caso de el tema de los trabajadores, por un lado tenemos la necesidad de pasar de ser como clase objeto de beneficios a ser protagonistas. Y para ser protagonistas nosotros creemos que el sistema político, el gobierno por particular, pero el sistema político en general, debería aprovechar mucho más la capacidad de conocimiento que adquieren las organizaciones sindicales en su propio rubro, en su propio métier. Si los embarcados saben de puertos, saben de aduanas, saben de pesca, todos los gremios que están ligados al tema de los embarcados. En el caso de los gremios ligados a la producción de alimentos, tienen conocimientos, de monopolios, de cómo hay problemas en la cadena de valor o problemas de comercialización. Lo mismo pasa con los metalúrgicos, justamente ahora que están en un cuello de botella, en una crisis. Y con la educación en el caso de ustedes. Con la educación en el caso de los gremios que somos del frente de la educación. Entonces, yo creo que hay un capital, para decirlo en términos del capitalismo, en este caso de acumulación que genera la subjetividad del trabajo. Es decir, el que trabaja también aprende mucho de lo que trabaja, claro. Y ese capital debería ser más aprovechado para la construcción de la estrategia política. El que trabaja aprende mucho de lo que trabaja, decís vos. ¿El que trabaja conceptualiza lo que trabaja individualmente primero? Bueno, no necesariamente. Por eso que la conceptualización es un proceso que puede dárselo cuando el que trabaja lo socializa. Sí. Por eso que de alguna manera el sujeto que adquiere ese capital más que el individuo es el colectivo. Y por eso que el instrumento por el cual a veces se visibiliza esta capacidad es la organización sindical. En la medida en que todo esto funcione armónicamente, o sea, si la organización sindical realmente expresa el métier de lo que es su sector de trabajadores, de esa manera habla, digamos, la organización sindical también habla de una acumulación histórica, porque sus luchas, sus propuestas, sus conquistas van generando toda una visión sobre un sector, ¿no? ¿Cómo hace un sindicato, y después la CGT, pero primero un sindicato, para que esa transmisión de conocimiento, transmisión de valores, transmisión de experiencias, conceptualizaciones sobre el propio trabajo, forjadas colectivamente a lo largo de mucho tiempo,
se comuniquen sin chirridos, sin ruidos, que se aproveche, que no se despilfarre eso. Bueno, hay en principio una acumulación interna, como si fuera una historia, una memoria, una producción normalmente gráfica. Nosotros no tenemos, queremos ser precursores y de hecho en la corriente que militamos, en el MTA, lo hemos sido en varios momentos, ser precursores de un sindicalismo que también advierta la necesidad de la opinión pública, de la comunidad como, no solo de los propios, ¿no?, de los afiliados, como público, es decir, que aprenda la estrategia, mucho más en la sociedad moderna, mediática que vivimos, que aprenda la necesidad de que sepan de qué se tratan los problemas que tiene, por si el día de mañana tiene que hacer un paro, hacer una lucha, que la opinión pública adquiere una comprensión, porque de alguna manera el poder, al que normalmente nos enfrentamos los trabajadores, domina mucho más la comunicación con la sociedad lo que normalmente nos pasa es que nos enfrentan a la sociedad y bueno, porque hay una falencia de la estrategia de comunicación. Entonces, ¿qué hace un sindicato? Bueno, el sindicato en principio tiene una acumulación de información y unas vías internas, revistas propias, o a veces canales de programas de televisión, etcétera, o de radio, que hacen a la comunicación interna. Ya más osado y más contemporáneo es que nosotros logremos, yo diría, reactualizar una tradición de una línea que hubo en el sindicalismo argentino, muy claramente expresada por la Secretaría de los Argentinos, de aceptar el desafío de la comunicación. Eso requiere cierta profesionalidad, sí, que bueno, estamos tratando de adquirir, no de nosotros convertirnos en comunicadores o en periodistas, sino saber compartir con equipos. Es decir, muy tradicional en un sindicato es tener un estudio de abogados, ¿no? Claro. Pero pareciera o contadores, pero pareciera que son las únicas dos profesiones que pueden ayudar a un sindicato. Y no. Con la Secretaría de los Argentinos lo tenía Pajarito García Lupo, Horacio Berbisky, a unos cuantos periodistas más. Claro, Rodolfo Gol, es decir, toda una tradición en comunicadores, por decirlo así, que normalmente son los periodistas. Y bueno, entonces hay todo un intento nuestro de un sindicalismo muchísimo más abierto, yo diría amigable con la sociedad. Es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Vos hablabas de una agrupación, MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos. Hoy lo que existe es el núcleo del Movimiento de Trabajadores Argentinos. Claro. ¿Es el mismo MTA? ¿Se fundó exactamente cuándo y por qué? Bueno, en realidad el MTA surgió de posterior crisis, el menemismo, el poder a través del menemismo, obviamente para hacer todo lo que fue su gran programa desestructurador de lo productivo en la Argentina, de lo nacional, de la producción, fue por la clase trabajadora y fue a dividir el sindicalismo, y entonces en el Teatro San Martín, ya encumbrado Barrio Nuevo como el que iba a producir la división y el ataque a Saúl Ubaldini, que había sido nuestro líder con el cual habíamos acumulado poder durante el proceso militar y habíamos hecho la resistencia. Pegarle a Saúl Ubaldini y dividir la CGT fue el paso previo para las políticas económicas. Después de esa división, el movimiento obrero empezó a deambular cómo se unificaba y cómo se reorganizaba, y ahí fueron surgiendo varias propuestas. Paralelo a eso existió una corriente sindical, porque el origen de la CTA era que era corriente, no era primero fue corriente, fue Congreso y después fue Central. Sí. Entonces, bueno, en la etapa del proceso algunos militábamos con Llenaro, Germán Abdala, lo que era la lista verde de ANUSAT en esa época, nosotros en el caso de la docencia, y vivimos todo un proceso de buscar una unificación, pero detrás de una política concreta, defensa de los trabajadores. Cuando empieza a aflorar el menemismo, con mucha táctica, porque fíjense que Menem de alguna manera también usó el tema de las obras sociales como un instrumento de anzuelo para cooptar
voluntades, por decirlo de alguna manera. Bueno, volvió a poner al personaje que vos mencionaste. Barrio Claro, Nuevo bueno, fue la clave allí. Fue una clave, digamos, el tema de la administración de las obras sociales. Y por otro lado, Menem tuvo momentos en donde, que es un gran riesgo que siempre tiene el país, en donde con la bicicleta financiera inyectaba grandes capitales, generando deuda, obviamente, pero en la economía, y tuvo sus veranitos, por decirlo así, económicos. En ese contexto, había estaban los que creían que el modelo de la apertura, del liberalismo, había llegado para vencer, entonces el sindicalismo se tenía que ir hacia los negocios, hacia abrir AFJP, etcétera, etcétera, y eso generó todo un bloque. Otro grupo, que siempre existen estos grupos en todos los procesos políticos, otro grupo fue reaccionario, yo diría, en forma muy principista, lo digo con afecto, porque en esa época y tuvimos algunos cursos de formación con Claudio Lozano, etcétera, pero que el principismo lo llevaba a decir este modelo cae al mes que viene, este modelo cae al mes que viene, y entonces había un menemismo triunfante, otros sindicatos que decían, no, espera que el mes que viene esto se rompe, explota todo, sí. Tal vez por una especie de mecanicismo ideológico aplicado a la coyuntura. El menemismo ganaba y ganó un segundo mandato, o sea, evidentemente estaban equivocados con ese análisis, y ahí surgió como una especie de tercera posición, un conjunto de gremios que dijimos, no, acá si no hacemos un análisis económico propio, si no nos damos un centro de estudio como fue el CES, que ahí vino Daniel Carboneto, recién llegado del Perú, de todo lo que había sido su experiencia con Alan García, en su época de Alan García el Bueno, digamos, y nos dimos la posibilidad de no irnos de la CGT, generar un movimiento interno a la CGT, porque creíamos que parte del modelo liberal era fragmentarnos y atomizarnos en varias centrales, que es un modelo europeo de sindicalismo, y bueno, decidimos generar un movimiento interno dentro de la CGT, en ese momento con Saúl Ubaldini, con Moyano, con el Bocha Palacios, con Horacio Mujica. Me estoy acordando líderes muy importantes. De hecho, la primer comisión fue demasiado democrática porque tuvo 7 miembros, la primera comisión, llamémosle directiva del MTA. ¿Estamos hablando de cuándo? Y eso fue durante los 2 años de Menem, en el 80 y... A comienzo de Menem, asume en el 89. Sí, no, claro, tiene que haber sido 91 en realidad. Claro. Porque fue en los primeros años. Y bueno, ahí nos largamos. Recuerdo que el primer documento nuestro fue cuando Menem hace una especie de desafío, estás conmigo, estás contra mí, sí, que era una frase evangélica, sí, y tratando de impedir, es que no está en esta vereda, está en otra vereda, decía, y haciendo esa lógica, llamémosle maniquea, nosotros hicimos un documento que se llamó 2 veredas y una calle. Y salimos tratando de emular que del laberinto se sale por arriba, de Marechal, de emular que no era un tema de juego de veredas y ganar la calle. Y eso fue una consigna muy importante para el MTA, porque decidimos ir por ganar la calle, el movimiento obrero movilizado, y bueno, ya empezamos a acompañar las marchas de los jubilados, empezamos a hacer nuestras protestas callejeras, algunas en creciendo. Me acuerdo en determinado momento en la Plaza de Mayo contra el Fondo Monetario Internacional, muy significativa, lo que fueron las ollas populares en la Navidad, aquella Navidad que hicimos unas comidas en la Plaza de Mayo. Bueno, y tuvimos creo que una buena victoria de ir por el conflicto social y conducir el conflicto social, que en definitiva sí después empezó a aflorar y a darnos un lugar político, ¿no? Ustedes no estuvieron de acuerdo, por lo menos hay un documento del MTA de ese momento y algunas declaraciones tuyas, algunas explicaciones, no estuvieron de acuerdo con la división de la CGT, con la última, cuando Moyano se fue o cuando se partió. Cada uno lo mirará y lo dirá como le parezca en la interpretación histórica. ¿Por qué no? Claro, esto fue muy, muy recientemente. Sí. Nosotros, el MTA, como es una corriente interna al movimiento obrero,
cuando se normalizaba o se regeneraba una CGT... Disculpen la interrupción. En realidad no es que no estuvieron de acuerdo. Yo recuerdo el documento en el que decían, cuidado, vamos a hacer tal cosa o va a pasar tal cosa y va a ser malo. No era un no estar de acuerdo desde afuera. Digo, corrijo la pregunta, puede ser el tono más bien. Sí, voy a la génesis de ese problema. Entonces, bueno, en general nosotros, independientemente de la vida institucional de la CGT, teníamos nuestras reuniones como agrupación interna, llamémosle así, devaluando, porque bueno, la CGT Moyano fue la confluencia, como sucede en el movimiento obrero, de varias tendencias, ¿no? de gordos o de otros tipos de expresiones del movimiento obrero. Y en determinado momento nosotros notamos, previo a lo que fue, normalmente se usa el icono de la cancha de River, donde Moyano habla de un trabajador en la Casa Rosada, sí, y Cristina respondiéndole, soy trabajadora, ¿no es cierto? Como si hubiera sido ese el punto de inflexión. Pero en realidad fue previo el tema, en donde nosotros, básicamente los compañeros del MTA, creíamos que para que el movimiento obrero se lanzase a cuestiones políticas debía ser una corriente, nosotros más que reavivar o reestructurar las 62 organizaciones, creímos más conveniente hacer una corriente sindical del sindicalismo peronista. Entonces hicimos un congreso en Mar del Plata, fue con un documento también fundacional, dándonos un lugar, una institución, si querés, fuera de la CGT, pero ligada a la CGT, para lo que podría ser la militancia de lo político y la afinidad de lo político. Eso no funcionó, bueno, tuvo sus problemas, sus tironeos, y en determinado momento se llega a River con un acto desde la CGT politizado, y entonces ahí ya lo que era la agenda sindical pasa a ser subordinada a una agenda política, muy personalizada en el caso de Hugo Moyano, por sus características personales, de liderazgo, muy el proyecto soy yo, por decirlo así, más que una agenda política y sindical. Eso ya trajo una diferencia, porque para el MTA siempre priorizamos la despersonalización, el no tratar de caer en caudillismo dentro de los liderazgos, y por eso que le damos mucha importancia al programa de acción, y eso ya empezó a generar cierta distancia, llamémosle, y se agrava cuando en nombre de ese destino personal se empieza, claro, en términos tácticos y yo te diría de marketing, si uno quiere instalarse rápidamente en la escena política no hay como cuestionar al número uno. Porque si uno cuestiona al número uno y el número uno por ahí hasta te contesta, siguiendo lo que le pasó a Alfonsín con Saúl, claro, ¿no? El error, yo diría, pobre de Alfonsín, que le contesta a Saúl y Saúl pasó a ser el partener, ya prácticamente era un dos, cuando le dijo llorar es un sentimiento y no un pecado, ¿no? Saúl, recuerdo. Bueno, lo mismo me parece que fue la táctica de los que asesoraron a Moyano, de confrontar como para instalarse políticamente. Eso llevó a la irracional posición de haber hecho una movilización en la que nosotros fuimos muy protagonistas en la 9 de julio, apoyando este modelo productivo, este modelo político, y pasar a generar una confrontación prácticamente que nadie entendía por qué. Y bueno, estas desavenencias a nosotros como MTA, no sin dolor, porque algunos compañeros no pudieron acompañarnos, pero decidimos separarnos de esa conducción y seguir un sindicalismo que prioriza el programa político, el programa económico, con sus diferencias, con su autonomía, con su necesidad de pelear y sus huelgas, llamémosle así, no haciendo seguidismo, pero sí teniendo claro que la autonomía con el oficialismo también exige autonomía con la oposición. Es decir, ser un movimiento sindical, rehén y brazo de choque de una oposición política, habla muy mal de un sindicalismo. Horacio, vos dijiste en algún momento que el MTA piensa en términos políticos con 3 objetivos o 3 metas.
o 3 valores, no sé. Industrialización, integración, inclusión. Y que ese sería el esquema político donde se moverían, sin hablar de personas. ¿Esto se aplica al 2015, ¿es general o se aplica al 2015? No, esto es general. Nosotros venimos, si el LMTA también trató y trata al día de hoy, independientemente de sus éxitos cuantitativos, llamémosle así, de seguir una línea histórica del movimiento sindical argentino, porque nos sentimos con la responsabilidad de continuar Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Ubaldini, es decir, bueno, todo lo que fue la historia del MTA en la lucha contra el neoliberalismo. Y eso requiere una visión sindical no amarillista. Nosotros no estamos en el reivindicacionismo de discutir salarios y ir a casa. En realidad nos interesa el modelo de país en el cual vivimos. Y la Argentina no se puede concebir, yo no invento nada con lo que estoy diciendo, pero hoy más que nunca no se puede concebir si no es parte de la patria grande. Si la Argentina tiene que sacarse de la cabeza esa idea de Roca, de una especie de fronteras ahí en Jujuy y una cordillera y tener esas enemistades con Brasil y con Chile. Si la Argentina tiene que sentirse una provincia del sur de la UNASUR, y entonces para nosotros el sindicalismo internacional, pero profundamente el sindicalismo latinoamericano es una militancia tan importante como la nacional. Después, con respecto al tema de lo que es el eje productivo, está claro que la Argentina tiene, esto lo estudió muy bien Diaman, ¿no? Tiene una ventaja comparativa por una pampa húmeda muy productiva, y por lo tanto la productividad del campo jamás va a poder ser fácilmente igualada por una productividad de la industria. Y de la misma manera que Alemania o Francia o Europa en general, desde una industria muy competitiva, subvencionan y alimentan su zona agrícola, su zona hortícola, su campo, llamémosle así, para la armonía de su producción, nosotros tenemos que inversamente, y esto tiene que ver con, por ejemplo, las retenciones, inversamente creemos que la riqueza de la tierra, que no es propiedad privada, sino que es una herencia de nuestra patria, la riqueza de la tierra tiene que estar al servicio de una industrialización del país para no ser productores primarios de granos de soja y seguir comprando tecnología, que es tal vez nuestro karma fundacional. Nosotros nacemos de una colonia y cuesta ser nación. Pero bueno, este es el eje. Y a nivel de la inclusión es la justicia social, ¿no? Ya en el documento aquel decíamos, nosotros teníamos cierto recelo, y lo seguimos teniendo si quieren, con respecto a la asignación universal por hijo, es decir, con respecto a lo que es la asistencia, el peligro de la asistencia como factor permanente que se convierta en asistencialismo. Entonces, en realidad queremos familias con trabajo, queremos familias que no coman en hogar, en comedores, sino que coman en su hogar. Entonces, para lograr ese fortalecimiento de la sociedad, necesitamos una sociedad del pleno empleo, con un Estado muy poderoso. Entonces, bueno, esta es la inclusión social a la que nosotros nos referimos, ¿no? Horacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Horacio Guerini, secretario de Política Económica de la CGT, fundador del MTA. Nos vamos de nuevo con Lula. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es un pacto de silencio, y tiene razón. Chao, hasta el domingo que viene.